Hola muchachos, espero que se encuentren bien. Vamos a analizar algún movimiento compuesto. ¿Qué son los movimientos compuestos? Como la palabra lo indica, compuestos. Son movimientos que podríamos decir que están formados por más de un movimiento. ¿Sí? Y podemos analizarlos de una manera relativamente sencilla, porque en ello se cumple el principio de independencia de los movimientos. Es decir, podemos analizar los movimientos en diferentes direcciones, ¿sí? Y las variables de una dirección no van a modificar, no van a alterar a las variables de la otra dirección. Es decir, los movimientos van a ser independientes en cada dirección. Se cumple el principio de independencia de los movimientos. El movimiento de un eje no altera el movimiento del otro eje, y sí se combinan los dos para dar el movimiento verdadero, el movimiento compuesto, vamos a decir. Por ejemplo, un movimiento compuesto es el movimiento, por ejemplo, cuando vamos andando en bicicleta, tenemos el viento a favor o en contra. Tenemos nuestra propia velocidad, y a nuestra velocidad se suma o se resta, se suma la velocidad del viento, haciendo que nos dificulte cuando vamos andando en contra y que nos facilite cuando vamos andando a favor, o que nos complique un poco cuando el viento está cruzado. Lo mismo cuando queremos cruzar un río, o cuando pateamos una pelota y hay viento. Es decir, o cuando jugamos al fútbol, es lo mismo jugar al fútbol con el viento a favor, con el viento en contra, los efectos del movimiento del jugador y del movimiento de la pelota. Es decir, esos son ejemplos sencillos, o cuando va a volar un avión también, tiene que prever la velocidad del viento. Son ejemplos sencillos de movimientos compuestos. Vamos a analizar movimientos compuestos sencillos. En principio, una de las ecuaciones más útiles para los movimientos es la ecuación del desplazamiento, velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Como vamos a trabajar en principio con movimientos sin aceleración, la aceleración va a ser cero, es decir, movimientos con velocidad constante, esta parte va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la aceleración es cero. Entonces esto va a ser cero. Quiere decir que la ecuación fundamental en esta primera etapa de ejercicios con movimiento compuesto, donde la aceleración es nula, esta va a ser nuestra ecuación principal. Recordemos que el desplazamiento es una magnitud vectorial, y que la velocidad también, ¿sí? Y que se cumple para todas estas situaciones que vamos a analizar el principio de independencia de los movimientos. Los movimientos y datos de una dirección no se mezclan con los movimientos de datos de la otra dirección. Es decir, en esta ecuación, estas dos variables vectoriales tienen que estar paralelas, es decir, en la misma dirección. Esta ecuación estará bien manejada siempre y cuando yo esté manejando desplazamientos y velocidades en la misma dirección. No estoy hablando en el mismo sentido, en la misma dirección, paralelas. Así que vamos a analizar un ejemplo sencillo para ver cómo funciona esto. Supongamos que queremos cruzar un río de 100 metros de ancho. ¿Sí? Salimos de esta orilla, de este punto, y queremos llegar al punto B. Pero este río tiene una velocidad, la corriente del río tiene una velocidad hacia la derecha, de 6,0 metros por segundo. Y queremos cruzar este río con un bote que sale perpendicular a la orilla, es decir, no está teniendo en cuenta la corriente. Y sale derecho hacia el punto B, sin tener en cuenta la corriente. Bueno, ¿qué va a suceder aquí? Pues va a suceder que a la velocidad del bote, se va a superponer la velocidad de la corriente, se va a sumar la velocidad de la corriente, de manera que este bote va a navegar realmente en esta dirección. Es decir, alguien que está en la orilla aquí, el que va en el bote cree que va derecho, porque él de hecho va con su timón derecho. Si no mira la orilla enfrente, si no toma puntos fijos en las orillas, no va a ver que la corriente lo está arrastrando río abajo y que realmente no va a terminar en el punto B, sino que va a terminar en el punto C. Es decir, su recorrido real va a ser este, porque este es un movimiento compuesto, está formado por el movimiento debido a la velocidad del bote
y por el movimiento debido a la velocidad de la corriente. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tardará en cruzar el río? ¿Cuánto tarda en cruzar? Bueno, recuerda que estamos usando esta única ecuación, porque nuestra ecuación general de desplazamiento, como no tiene aceleración, estamos trabajando con velocidades constantes, queda solo esta parte. Esta parte desaparece, queda solo la parte de la velocidad y el tiempo. Así que usando nuestra ecuación general, delta x igual velocidad por tiempo, despejamos de ahí el tiempo. Y decimos que para hallar el tiempo necesitamos dividir el desplazamiento entre la velocidad. Estamos en línea recta, así que la distancia recorrida entre la velocidad. Lo importante en esta ecuación es que estos dos datos deben de ser paralelos, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué distancia tengo para hallar el tiempo? Pues la distancia que tengo para hallar el tiempo es el ancho del río. Por lo tanto, la única velocidad que está en la misma dirección que ese ancho del río, es decir, en dirección vertical aquí, es la velocidad del bote. Por lo tanto, si yo uso como desplazamiento, como distancia, estos 100 metros, la única velocidad que puedo usar, porque está en la misma dirección, es la velocidad del bote, que no le puse el valor, es 8 metros por segundo. La única velocidad que puedo usar es la velocidad del bote. ¿Por qué? Porque en esta ecuación, repito, estos dos datos tienen que ser paralelos, tienen que estar en la misma dirección. Así que aquí es sobre 8 metros por segundo. 100 sobre 8 es lo mismo que 50 dividido 4, es lo mismo que 25 dividido 2, así que esto es 12,5 segundos. Va a demorar en cruzar el río. 12,5 segundos. ¿Sí? ¿Y cuánto demoraría si no hubiera corriente? Pues si no hubiera corriente va a demorar lo mismo, porque van a seguir siendo 100 metros y van a seguir siendo recorridos con esta velocidad paralela en la misma dirección. Así que haya o no haya corriente, si el bote, si la lancha sale perpendicular a la orilla, demora 12,5 segundos en cruzar. Aunque no termine en B, aunque termine en C, ¿sí?, va a demorar 12,5 segundos. ¿Por qué? Porque esta distancia, 100 metros, es recorrida con esta velocidad, no es recorrida con la velocidad roja, porque está en otra dirección. Estos 100 metros van recorridos con esta velocidad que es la que está en la misma dirección. ¿De acuerdo? Haya o no haya corriente, demora lo mismo en cruzar. ¿Sí? Y podemos saber dónde desembarca. ¿Dónde desembarca? Pues, como vimos en el esquema, va a desembarcar en el punto C, porque la corriente lo lleva arriba abajo. O sea que va a desembarcar a una cierta distancia del punto B río abajo, es decir, en el sentido de la corriente. Cuando nos preguntan dónde desembarca, lo que nos están preguntando es el delta x BC. El delta x BC es la velocidad por el tiempo, velocidad por tiempo. Pero más allá de que recordamos que estas dos cosas tienen que ser paralelas, estos dos vectores, el vector delta x y el vector velocidad, tienen que ser paralelos, tienen que estar en la misma dirección. Es decir, si yo quiero hallar esta distancia, la distancia BC, tendré que usar la velocidad que está paralela a la distancia BC, que es la velocidad de la corriente. Si quiero hallar esta distancia, tengo que usar esta velocidad. Por lo tanto, la distancia BC va a ser la velocidad de la corriente por el tiempo. La velocidad de la corriente, que es 6, por el tiempo, que es 12,5. ¿Sí? Por otra parte, si lo razonamos, ¿quién es responsable de que nos vayamos río abajo? Pues la corriente. Así que es razonable que si quiero hallar la distancia que me voy río abajo, use para eso la velocidad de la corriente. Así que por lo tanto, esto me va a dar 75, no, 6 por 12,5. Me va a dar 75 metros. Creo que era 75, hagamos la cuenta con la calculadora por las dudas. Sería
12.5 por 6. 75 metros. Muy bien. Perfecto. ¿Qué distancia realmente recorre? Bote o la lancha, como quieran llamar. La distancia que realmente recorre el bote es esta. El bote, desde la orilla, se ve navegar torcido. El hace este recorrido real. O sea que la distancia que recorre el bote es la distancia AC. ¿Tá? La distancia AC está en esta dirección. Así que la velocidad que voy a tener que usar para hallar la distancia AC tiene que ser una velocidad que esté paralela a esta distancia. O sea, tengo que usar la velocidad O. Es la velocidad real del bote, la velocidad vista desde la orilla, que es la suma de las dos velocidades. ¿Ah? Entonces, para hallar la distancia que recorre el bote, previamente a eso hay que hallar la velocidad del bote. O planteamos así: distancia que recorre el bote es la distancia AC. La distancia AC es la velocidad O por el tiempo. Repito, ¿por qué la velocidad O? Vuelvo a repetir una y otra vez esto, no me voy a cansar de repetirlo en este primer ejercicio, porque son los errores que siempre se ven. Esta distancia en esta dirección tiene que ser calculada con la velocidad que está en la misma dirección. ¿Ah? Si quiero hallar este recorrido lo hago con esta velocidad. Este recorrido lo hago con esta velocidad. Y este recorrido lo hago con esta velocidad. ¿Ah? La distancia, la velocidad O, que sería la velocidad de un observador acá en la orilla, alguien que está aquí sentado en la rambla tomando mate, ¿ah? ¿Qué ve del bote? No ve el bote salir derecho, ve que la corriente se lo lleva arriba abajo, ve esta velocidad de alguien que está a la orilla. ¿Ah? Por eso le llama VO, velocidad del observador. La velocidad del observador lo hacemos aquí. Fíjense que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. VO es la hipotenusa. Quiere decir que tiene que ser más grande que 8. Porque la hipotenusa se ve más grande que cualquier cateto, es más grande que cualquier cateto, pero nunca es igual a la suma de los catetos. O sea que esta velocidad tiene que ser más que 8, pero menos que 14, porque 8 y 6 es 14, así que va a ser entre 8 y 14 el valor. Veamos, va a ser, recordamos que teorema de Pitágoras dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, vamos a ponerlo así. O sea que BO cuadrado, que es la hipotenusa cuadrado, es igual a un cateto cuadrado más el otro cateto cuadrado. ¿Ah? Por lo tanto, BO cuadrado va a ser igual a la velocidad del bote al cuadrado, que es 8,0, más la velocidad de la corriente, que es 6,0. O sea que esto es 64 más 36, es 100. Por lo tanto, la velocidad desde la orilla, desde afuera, lo que se ve es el bote viajar a 10 metros por segundo. ¿Sí? Y esto también lo podían haber hecho a escala, es decir, elegía una escala, por ejemplo, 1 centímetro, 2 metros por segundo. Si 1 centímetro son 2 metros por segundo, este por ejemplo va a ser de 4 centímetros, este va a ser de 3, no se olvide que cada centímetro es 2, o sea que este va a ser de 4, este va a ser de 3, los dibujan de 4 y de 3, miden este y les va a dar de 5, que son los 10 metros por segundo. No se olviden que la velocidad es un vector, o sea que también habría que dar este ángulo. Es decir, si yo les pregunto qué velocidad se ve desde la orilla, ustedes no es suficiente con decir que la velocidad desde la orilla, que se ve desde la orilla es 10 metros por segundo. Tienen que decirme, se ve a 10 metros por segundo con tal ángulo con respecto a la dirección AB, o con este ángulo con respecto a la orilla, como ustedes quieren. Este ángulo aquí lo podemos sacar por tangente. Llamémosle alfa a ese ángulo. La tangente de alfa, ¿sí?, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea, en este caso sería 6 sobre 8, que es lo mismo que 3 sobre 4, o sea que esto da 0,75. Ojo que eso es la tangente del ángulo. El ángulo sería, yo hice
6 dividido 8 me dio 0,75. Cuidado, repito, eso es la tangente. La tangente. Si yo quiero hallar el ángulo, no tengo que volver a apretar la tangente, porque eso ya es la tangente. Para que la calculadora, teniendo la tangente, me dé el valor del ángulo, tengo que hacer shift tangente es igual, teniendo el número en pantalla, ¿no? Y ahí tenemos un ángulo de unos 37 grados. ¿Ah? Entonces sacamos aquí una flechita, no ponemos igual porque no es igual, sacamos tipo una flechita y decimos, bueno, el ángulo es aproximadamente 37 grados. Quiere decir que la velocidad que vería un observador en la orilla es esta, 10 metros por segundo, a 37 grados con la dirección AD. ¿Ah? Alfa entonces 37 grados con AB. Esta sería la velocidad de la orilla. Con esa velocidad es que yo voy a hacer este recorrido. Por lo tanto, ahora sí, vengo aquí y tengo la velocidad O, que ya vimos nos dio 10 metros por segundo, por el tiempo que son 12,5 y tenemos 125 metros. ¿Ah? Aquí tendría que dejar esto con dos cifras significativas, pero en este caso lo voy a dejar así porque quiero ilustrar otra cosa. ¿Ah? Quiero que se vea las distancias realmente. Pronto, en la parte, vamos a agregar acá una parte si hacemos un ejercicio todas las posibles preguntas. ¿Ah? ¿Qué velocidad observa alguien desde la orilla? Ya lo vimos en la parte anterior y vimos que esa velocidad era la velocidad real, la suma de las dos velocidades. Alguien desde la orilla ve esta velocidad que ya vimos que daba esto. Así que ponemos aquí la respuesta. ¿Ah? La velocidad que ve alguien desde la orilla es la velocidad O, que es 10 metros por segundo a 37 grados con la dirección AB. ¿Sí? Parte E. ¿Cómo debió salir para desembarcar en B? ¿Sí? Bien, recordemos nuestro río. Salía del punto A y tenía que llegar al punto B. Y la corriente era hacia la derecha. Entonces, un experimentado o una persona con sentido común dice, bueno, si hay corriente hacia la derecha, sé que la corriente me va a arrastrar río abajo, tengo que tratar de enfilar mi bote en esta dirección, porque soy consciente que a la velocidad del bote se va a sumar la velocidad de la corriente, y si yo calculo bien este ángulo y trato de que la suma de estas dos velocidades me dé una velocidad derechito hacia B, bueno, entonces ahora sí, alguien en la orilla va a ver a este bote viajar derecho, porque el navegante sale con su bote en dirección contraria a la corriente. ¿Ah? Y la corriente del río como que lo endereza y lo hace ir en la dirección AB. Entonces, ahora la velocidad de nuestra lancha, de nuestro bote, que le hemos puesto lancha, bote, bote. La velocidad de nuestro bote tiene que ser hacia este lado, ya no es derecho, porque ya si era derecho se nos iba arriba abajo, tiene que ser hacia este lado. Esta es la velocidad de la corriente. Entonces, si me preguntan cómo debió salir para desembarcar en B, lo que tengo que calcular es este ángulo. Llamémosle beta. ¿Sí? Y ahora, al calcular este ángulo, vemos que la velocidad del bote, que era 8, que en el triángulo anterior era cateto, en el triángulo anterior la velocidad del bote era cateto, ahora pasa a ser, cuidado, la hipotenusa. Por eso este ángulo no es el mismo el que calculé en la parte anterior. ¿Ah? Entonces ahora, como yo tengo el cateto opuesto y la hipotenusa,
Para calcular este ángulo no voy a plantear tangente, sino que voy a plantear seno. El seno de ese ángulo es el cateto opuesto, vamos a poner aquí cateto opuesto, sobre hipotenusa. El cateto opuesto de ese ángulo es el que está enfrente al ángulo, o sea, BC. Y la hipotenusa en este caso es BB. O sea que en este caso sería 6 sobre 8. Vuelve a dar 0,75 nuestra cuenta. Pero ahora esto es el seno del ángulo, no la tangente como hoy. Por eso no va a ser el mismo ángulo. Entonces hacemos 6 dividido 8 nuevamente. Nos queda el 0,75 en pantalla. Y yo ahora esto es un seno. Entonces si yo teniendo el seno quiero encontrar el ángulo, tengo que hacer Shift Sin. Si lo hicieron bien les queda esto, seno a la menos 1, que en realidad no es seno menos 1, es arcoseno la función. Aprieto el igual y me queda un ángulo de 48,5 grados, 6, que lo podemos redondear, aproximar a 49. Sacamos nuevamente una flechita y establecemos que nuestro ángulo beta tiene que ser aproximadamente 49 grados. Entonces la respuesta sería que tenemos que dirigir nuestro bote 49 grados en contra de la corriente o a la izquierda del punto A, con respecto 49 grados con respecto a la dirección AB, hacia la izquierda, o en contra de la corriente, como quieran llamarlo. Entonces, ahora parte F. ¿Qué velocidad ve un observador en la orilla? Alguien en la orilla ahora sí ve al bote ir derecho, ve la velocidad roja. Nuevamente aplicamos Pitágoras. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, en este caso sería BB cuadrado igual a BC cuadrado más BO cuadrado. Muy bien. Y yo quiero BO, la velocidad desde la orilla, que es esta. BB es 8,0 al cuadrado. BC es 6,0 al cuadrado. Y BO es la incógnita, no la sé. Porque la BO que calculé hoy era otra. La BO que calculé hoy era cuando la corriente me llevaba. Ahora la velocidad desde la orilla se ve derecho, realmente es esta. Me tiene que dar, como se ve, esto es un cateto, quiere decir que la BO me tiene que dar menos que 8. ¿Sí? No puedo asegurar que me dé menos que 6, pero sí me tiene que dar menos que 8, porque los catetos son más chicos que la hipotenusa. Entonces aquí tenemos 64. Aquí tenemos 36 más BO cuadrado. Esto es un igual. Este 36 que está aquí sumando viene para este otro lado restando. Por lo tanto, 64 menos 36 que estaba sumando y pasó restando es igual a BO cuadrado. 64 menos 36 da 28, ¿no? O sea que entonces BO cuadrado, esto da 28. 28 es igual a BO cuadrado. Así que para sacar este cuadrado tendremos que aplicar la raíz cuadrada. Por lo tanto, BO es la raíz cuadrada de 28, que es 5,2, 5,3. Tenemos el 64 menos 36. Tengo el número en pantalla, así que puedo aplicar raíz es igual 5,3. 5,3 metros por segundo es la BO ahora. 5,3 metros por segundo. Esa sería la respuesta a la parte F. ¿Sí? Y por último,
cuánto tarda en cruzar, en este caso. El tiempo que tarda en cruzar, ya vimos que el tiempo era distancia sobre velocidad, ¿sí? La distancia, única distancia que tenemos en este ejercicio era el ancho del río. El ancho del río sigue siendo 100 metros. ¿Ah? El bote va a recorrer estos 100 metros. Va a recorrer estos 100 metros. Y dijimos que los movimientos son independientes y que los datos, por lo tanto, tienen que estar en la misma dirección. Así que si yo recorro estos 100 metros, la velocidad con la que voy a recorrer los 100 metros ahora es, justamente, la velocidad verdadera del bote. La que ve un observador en la orilla. Ahora el bote sí lo ve viajar derecho. ¿Ah? Entonces va a ser 100 sobre la velocidad que esté paralela a esos 100, que repito, en esta situación la velocidad paralela a estos 100 es VO. Así que aquí abajo va a ir 5,3. Y 100 sobre 5,3 da 18,86, 18,9 lo podemos aproximar a 19. Son 19 segundos. Ven, lo que sucede realmente cuando hay corriente, uno tarda más en cruzar el río porque tiene que ir teniendo en cuenta esa corriente, ¿no? Recuerden que si uno no tenía en cuenta la corriente, demoraba 12,5 segundos en cruzar el río. ¿Ah? Demora 12,5 en cruzar el río, pero desembarca acá. Si el bote quiere salir de acá y llegar a B, tiene que prever la corriente, le va a tomar más tiempo porque tiene que, entre comillas, combinar su velocidad con la de la corriente para navegar en línea recta desde A hasta B, haciendo que su velocidad se desperdicie un poco debido a la velocidad de la corriente y navegando realmente la distancia B con una velocidad menor que la que el bote puede desarrollar, ¿sí? Que en este caso fue 5,3, y eso hizo que diera una velocidad total de 19 segundos, un tiempo total en el cruce, teniendo en cuenta la corriente, 19 segundos. Bueno, y sería todo, un poquito rápido, para que no se les haga muy pesado el video, como siempre. Lleven esto al cuaderno, tómenlo como modelo, porque están todas las posibles preguntas. Nunca va a haber un ejercicio tan largo en una prueba, pero tienen todas las posibles preguntas en un solo ejercicio. ¿Ah? Que pasen bien.